esta división de la historia en periodos en esta forma, ¿no? Comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo, es algo así como un intento de delimitar categorías. Decíamos que el dinero aquí, en el año 1000 a.C., con los fenicios, no es categoría el dinero, ¿no? Y que acá en el sistema capitalista sí lo es. Y es categoría porque es histórico. Tendríamos que ver qué quiere decir todo esto, ¿no? Porque en el discurso se pueden decir muchas palabras, pero que ustedes se preguntan qué es eso de categoría, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una categoría y un concepto, ¿no? ¿Y por qué decimos que el dinero es categoría? Igual que la mercancía o el valor, ¿no? ¿Qué quiere decir categoría? Ahí entramos pues a los conceptos de la filosofía que los traemos acá, a la economía, para convertirla en ciencia. Y no es que estemos pidiéndole prestado a la filosofía. La filosofía está desarrollando categorías, ¿no? Lógicas. Y las tenemos en el repertorio que hizo Aristóteles. Él definió 10 categorías. Cuando viene Kant, dice, bueno, está muy bien, me sirven, ¿no? Pero, ¿saben qué? No son 10, son 12, ¿no? Y hace su listado de 12. Algunas les deja el nombre y a otras no. Pero ¿qué hay en el fondo de cada una de estas categorías, ¿no? O sea, hay una realidad. Aunque Kant dice que son a priori, finalmente tienen un fondo real, ¿no? Derivan de la realidad. Cuando decimos que todo tiene cantidad, ¿a qué nos referimos? A que hay una diversidad, y esta diversidad es una cantidad, ¿no? Son muchos, son pocos, son los que sean, son cantidad, ¿no? Cuando decimos que alguien tiene cualidad, bueno, pues decimos está pesado o está frío o está alto o bajo, etc. Son cualidades, ¿no? No hay cosa que no tenga una cualidad. Y no hay cosa en el mundo que no tenga una cantidad, ¿no? Así sea infinitesimal, es cantidad. Va desde la totalidad del universo hasta una pulga, ¿no? Y más todavía. Y son categorías que sirven para hacer pensamiento racional, ¿no? Entonces, en la cantidad tenemos singularidad, que es una cosa, pluralidad y totalidad. Y todo es cantidad. Y a todo le vamos a encontrar tanto singularidad como pluralidad como la otra, ¿no? Se dice que por ser algo universal, que no puede no ser, son categorías, ¿no? En el sistema capitalista, el dinero no puede no ser, ¿no? Y la mercancía no puede no ser. O sea, hay todas las condiciones de base históricas para que sí sean. Y que si dejan de ser, el sistema mismo se derrumba, ¿no? Deja de ser.
el sistema completo, ¿no? Entonces, tienen que ser definidas como categorías. Y entonces, esas categorías son las que sirven para sistematizar a la disciplina como ciencia. Sin categorías no podemos hacer sistematización de ninguna ciencia. Antes que Adam Smith hay textos dispersos. De hecho, no había economistas, ¿no? Alguien por necesidad hacía un estudio que podríamos llamar económico, pero sin esa mística o preocupación por hacer ciencia, ¿no? Sino por una necesidad práctica, como la que comentábamos la vez pasada, de que el rey X mandó a hacer un estudio a Mr. Kennedy para que saber a quién cobrar el impuesto, ¿no? Y buena parte de la economía que se hizo desde el siglo XVII hasta el XIX a principios versaba sobre la tributación, ¿no? Ya la preocupación central del Estado, del poder público. Vamos a sacar dinero para el gasto, ¿no? Si el Estado, como dice Gesnay, es improductivo, no está generando bienes y servicios para mantenerse vivo. Los tienen que generar otros, los productivos, ¿no? Pero sí necesita recursos para defender al Estado y mantener el confort de la nobleza. Bueno, pues esto lleva a los que hacen estudios, supongo que todos por mandato del propio rey, ¿no? Es sobre tributación. Entonces, están los mercantilistas que dicen, bueno, ¿a quién cobrarle? Pues a esos comerciantes que son los que tienen excedentes de riqueza, ¿no? Le preguntan a quién cobrarle. Ah, pues a esos rentistas que tienen tierras, que es donde se produce la riqueza, ¿no? ¿Y por qué no a los otros? Porque los otros no tienen 5 en la bolsa, ¿no? Son los que siempre han pagado impuestos y ahora ya ni para un bolillo tienen. Tuve que cobrarles a esos. Llegamos a Smith, ya no estamos hablando de impuestos. Y empezamos a hablar de la producción, donde el trabajo y otros medios de producción, como la tierra y el capital, que ya se menciona allí, bajo forma de dinero, en un mercado. Es decir, ya tenemos categorías históricas, ¿no? Prevalecientes fenómenos que hacen posible definir una categoría como el trabajo, ¿no? Como el salario, como la ganancia. Por lo pronto se le nombra categoría a la ganancia, ¿no? Puede cambiar. Si hay otro concepto más profundo que la ganancia, siendo en sustancia lo mismo, se define como categoría no la ganancia, sino otra. Algo que puede, que no puede no ser. No puede no ser para que exista la estructura de la economía. La ganancia puede desaparecer porque es contingente. Como tal ganancia, ¿no? Y se puede obtener por la compra y venta de mercancías, vendiendo más caro algo que nos costó barato. Pero lo que se genera en el seno de la producción, eso no puede desaparecer.
Puede ser poquita, pero siempre hay, ¿no? Porque el alma del sistema es precisamente producir ese excedente, plusvalía. Sin eso no hay sistema, ¿no? Y el comportamiento de la ganancia es contingente. Y puede provenir de cualquier lado, ¿no? Entonces, cuando se van formando estas categorías, se va formando ya la disciplina económica como ciencia. Bien, Adam Smith, ustedes saben que tiene este texto que se publicó en 1776 y que se llama Investigación sobre el origen y causas de la riqueza de las naciones, ¿no? Sigue el mismo patrón de Kesnay y Turgot. O sea, ¿quién produce la riqueza? Para tener a quién cobrarle impuestos, ¿no? Y William Petty, ¿quién produce la riqueza, ¿no? O sea, y todavía Ricardo, después de Smith, habla de el texto que él escribe, el más famoso, se llama Principios de Economía Política y Tributación, ¿no? O sea, impuestos otra vez. Y economía, precisamente para ver la ley económica fundamental, o sea, la creación de riqueza, ¿no? Aunque tiene un concepto todavía estático, una noción o una connotación estática, aquí la riqueza, la preocupación es esa. O sea, aparte de producir los bienes y servicios para la vida, estamos produciendo bienes y servicios para hacer negocio, ¿no? Entonces, en eso se convirtió finalmente todo el quehacer humano, en una forma de producir que está estimulada precisamente por el incentivo de la apropiación del producto, de la riqueza creada, pues. Entonces, me enganché aquí con el concepto de la riqueza para poder enlazarlo con lo que nos dice luego Marx en todo su desarrollo, ¿no? Y en fin, al ver en Marx la forma en cómo él trata el asunto de la riqueza, vemos que abandona definitivamente el concepto, no lo usa simplemente, y en todo caso se centra en el excedente. ¿Qué anima la producción? La obtención de excedente, porque esto nos lleva a la acumulación de capital. Y la acumulación de capital no es precisamente una cantidad X de capital atesorado, ¿no? Como una tonelada de billetes, ¿no? Sino como un proceso continuo de obtención de riqueza, ¿no? Riqueza que se reinvierte y riqueza que sigue el camino de la reproducción, del aumento continuo del valor. Y Marx le llama valorización del valor. Pero es un asunto que se trata muy adelante en la obra de Marx, ¿no? Allá por el tomo 2 del Capital. Pero se menciona aquí porque, bueno, viene al caso porque estamos viendo que producción, circulación, consumo, que es la base aquí de la ciencia misma, de la economía, la vemos a lo largo de todo el tiempo que dure el sistema capitalista, ¿no?
Y eso lo encontramos en la antigüedad, lo encontramos en la actualidad modificado. Allá lo encontramos como producción, distribución, consumo, y acá igualito, como producción, distribución, consumo. Solo que aquí, en la producción, vamos a ver todo lo que ocurre para que haya distribución. Allá quizá, en el antepasado, no había más condicionamiento que la necesidad de mantenerse vivos, ¿no? Acá ya hay otras motivaciones muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y lo vemos aquí en Smith, a partir de la obra de Smith, La riqueza de las naciones, está investigando la riqueza, de dónde sale el excedente, ¿no? A él no le encargó nadie que hiciera eso, él tenía preocupación académica, ¿no? Inquietud académica por investigar. En el caso de Kesnay, le mandaron a hacer eso y de rebote resultó algo magnífico, ¿no? Para luego decir que, bueno, que es economista, ¿no? Y él era médico. ¿No? Nosotros economistas, pues sí, él se había hecho economista, con esto se había hecho economista y Marx le reconoce el mérito, ¿no? Y dice que el principio de la ciencia económica está en Francisco Quesnay. Aunque originalmente el trabajo se lo habían encargado de Turgot. Francisco Quesnay se adhirió al esfuerzo y se le atribuye a él precisamente este mérito, ¿no? De ser el creador de la ciencia económica, ¿no? Y Smith, que es un gigante, se trae todavía ese espíritu, ¿no? El origen de la riqueza, que es lo que está investigando Kesnay, ¿no? Y en esa obra de Smith ya hay sistematización de conceptos en un orden propiamente de disciplina científica, ¿no? Identificando los distintos modos en que se manifiesta el quehacer económico. Y le dedica un buen tramo de la obra a la división del trabajo. Pues cuando él se fija ya en la división del trabajo es porque ya hay profusión de especialidades. O sea, ya no es nada más producir agricultura, ciertos cultivos, ¿no? Básicos, sino que ya se produce para el mercado. Y entonces hay otros apetitos, ¿no? De la producción. Si antes solamente cebada o trigo eran la comida de la gente, pues ahora quiere comer naranjas también, y también granadas, y también peras, y también manzanas y duraznos, y en fin, una diversidad de productos. Y hay quienes se dedican a una cosa, otros a otra, y otros a otra, y total, que nadie produce para consumirse lo que produce, sino para intercambiar con otros y obtener bienes y servicios que otros producen y que él no puede producir y comprarlos precisamente vendiendo lo que él sí produce. Entonces, esto ya da lugar a la división del trabajo, ¿no? O sea, un concepto de la división del trabajo. Y así como nace este concepto, van naciendo otros conceptos como el mercado, ¿no? O sea, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un mercado donde aparecen vendedores y compradores de lo más diverso, ¿no? ¿Con qué compran? Con dinero. ¿Y ahora qué es el dinero? Va saliendo pues ya. Pero vamos a leer. Dice, la economía política es una ciencia. Como tal, proyecta
su discurso teórico al amplio espectro de la vida social general. En su concepto está implícito el concepto de las relaciones sociales todas, que son el motor mismo del universo de la economía. Este quehacer social es la economía, pero siendo este el quehacer de todos, la economía es política, ¿no? En tanto que involucra los intereses y pulsiones de cada uno de los entes y sujetos participantes en el conjunto de las actividades económicas. Ahora, bueno, puede afirmarse, dice el texto, este texto tiene 100 páginas, vamos a leer un par de páginas, porque dicen estas páginas más o menos lo que hemos comentado, ¿no? Puede afirmarse que cualquier otra disciplina que trate asuntos económicos, que intenta considerar alguno de los segmentos de la sociedad como el propulsor exclusivo del conjunto, no puede considerarse propiamente economía política. De modo que, para ser tal, ha de estar presente la sociedad entera, ¿no? Cuando hacen economía política los teóricos de la neoclásica, no están pensando en toda la sociedad, están pensando en los capitalistas exclusivamente. ¿Qué debe hacer el Estado para garantizar que esos que ostentan la propiedad sobre los medios de producción puedan estar en equilibrio y generando ganancias para sus fines, utilizando factores de la producción? ¿Qué factores? Máquinas y seres humanos, o sea, insumos. Y esos seres humanos, que una mayoría de la sociedad, son insumos para este teórico y para este capitalista. Para él no son seres humanos, son un insumo, son capital humano, ¿no? Así como la materia prima son capital y las máquinas también son ese capital material, ¿no? También tenemos capital humano, otro insumo. Y entonces la política económica que vamos a hacer es para crecer la economía. ¿Cómo? Con la comandancia de estos emprendedores que usan insumos, entre los cuales están esos seres humanos y estas materias primas, que son los insumos. ¿Y qué resultados pretendemos? Crecer al 10% anual. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer con la sociedad? ¿La sociedad? ¿Cuál sociedad? ¿La sociedad anónima? ¿La mía o la del vecino? No, la humanidad, no, la sociedad que vive en este país. Esos son insumos. No, es la sociedad. Aquí trabajamos para la sociedad, no. No, eso es comunismo. Aquí somos hombres de negocios, no comunistas. Y entonces, fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Cuando empezamos a ver ya el proceso productivo y la economía funcionando en el sistema capitalista, se empieza a ver con nitidez las diferencias que puede haber con respecto a otro régimen, a otro modo de producción anterior al sistema capitalista. Imposible compararlo con la comunidad primitiva, ¿no? Y no porque la comunidad primitiva haya sido comunista, como le llaman aquí, ¿no? No se le puede llamar comunista. Comunitaria, en todo caso. Pero comunista en el sentido ideológico, político, no. No hay ahí política, ¿no? Ni siquiera hay Estado.
en la forma pues definida. En fin, puede afirmarse que cualquier otra disciplina que trate asuntos económicos, que intenta considerar alguno de los segmentos, o sea, en este caso los emprendedores, como el propulsor exclusivo del conjunto, no puede considerarse propiamente economía política. De modo que para ser tal, ha de estar presente la sociedad entera, ¿no? Ya lo dijimos ahorita. Ahora, coincide este concepto con el surgimiento y desarrollo del sistema capitalista de producción. Algunos historiadores ubican este surgimiento a la mitad del siglo XVIII. Otros lo ubican 2 o 3 siglos antes. Pero esto es preciso conocer el fundamento del sistema antes de explorar su posible origen histórico. Dicen, en el siglo XV arrancó el sistema capitalista, eso dicen algunos, ¿no? Y un tal Hobsbawm, que es historiador inglés muy prestigiado, él ha dicho que empieza en 1750, que ni para qué buscarle antes, ¿no? Antes había artesanado, había talleres artesanados muy grandes, ¿no? Otros muy pequeños, pero eran artesanados. ¿Por qué le llama así? Quizá porque no ha surgido la máquina que potencia la productividad, ¿no? Eran fundamentalmente máquinas elementales, como el telar mecánico, ¿no? Se usan los pies, se usan las manos, y aquí ya se usa la manivela, ¿no? Cuando ya tenemos máquina. Ahí empieza, según Hobsbawm, el sistema capitalista de producción, el siglo XVIII a mitad. De hecho, la Jenny, que es la máquina a la que se refieren, apareció en los años 60 del siglo XVIII. Y estaba, por supuesto, ensayándose ahí en los 50, ¿no? Pero ya aparece ya como protagonizando, pues, la producción en los años 60. Ahora, lo cierto es que el primer tratado sistemático de la ciencia económica puede ubicarse en 1776, fecha en la que Adam Smith publicó su libro Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Estamos allí en el siglo XVIII. Quiere decir que ya desde antes, desde la fisiocracia y el mercantilismo, algunos estudiosos habían hecho exploraciones acerca del tema y habían publicado sus logros teóricos. Las exposiciones de estos, sin embargo, son fragmentarias y no alcanzan a integrar cuerpo doctrinario en un sistema. Carlos Marx atribuye el mayor logro a Francisco Quesnay, fisiócrata, en tanto que su exposición involucra a la estructura económica en conjunto. Y de este modo, sin proponérselo quizá, su esquema involucra también a todos los estratos de la sociedad. Ahí está Smith. Adam Smith es considerado heredero del mercantilismo y la fisiocracia. La influencia mayor, por supuesto, es la que corresponde a la fisiocracia, en tanto que le es prácticamente contemporánea, pero también por el hecho de que Smith conoció personalmente a Quesnay, el representante de mayor relieve junto con Turgot, de la escuela fisiocrática, que tiene su asiento y origen en Francia. Esto último, sin embargo, sería de escasa relevancia si no fuera porque en la fisiocracia encontró Smith el fundamento metodológico del abordaje de la economía como ciencia. El fundamento, ¿no?
Si bien la fisiócrata estableció como fuente única de la riqueza la agricultura, sentó también el principio de que es el trabajo agrícola el que da sentido a la riqueza creada en ese sector de la producción y por lo mismo de toda la economía. Cabe subrayar que en Francia era la agricultura la actividad productiva principal y predominante todavía en el siglo XVIII. No hace ni tanto, 200 años. Hasta luego, pues.